Amigos y amigas de Más que Noticias, un saludo cordial. Este martes 19 de marzo, una fecha histórica en la República Dominicana. Y vamos a hablar de eso, a referirnos a eso inicialmente. Celebramos la batalla del 19 de marzo de 1844. Una batalla que fue decisiva, fundamental, la más importante, la más grande, porque antes de del 19 se habían presentado algunos enfrentamientos, pero no choques decisivos, como preparando el escenario para el gran enfrentamiento que fue entonces el 19 de marzo. Voy a tener algunas disquisiciones en torno a cosas que generalmente no se dicen de esa batalla. Charles Gerard, presidente de Haití, decide ir a darle su merecido a los dominicanos, como diría él, porque declararon la independencia, se separaron del gobierno haitiano, que era que nos esclavizaba por 20 años. Y reúne un gran ejército para enfrentarnos. Los divide en 3 columnas, una que va para el norte, 2 que vienen al sur, una dirigida por él y otra por el general Suffren. Esas 2 columnas que venían por el sur tenían que juntarse en un sitio determinado para ingresar a Asua juntos todos. El ejército haitiano, más numeroso que el ejército que pudo formar la República Dominicana recién formada, juntando gente, no tenían recursos para armas. El ejército haitiano más numeroso, mejor equipado, con mayor entrenamiento, porque venía ya de enfrentar hasta las tropas napoleónicas. Y desde la propia fundación del Estado haitiano, han estado en guerras internas, enfrentando a los franceses, con entrenamiento permanente. Es decir, nos llevaban ventaja casi en todo. Lo único en que superaba el ejército dominicano al haitiano era en el valor y el deseo de consolidar la independencia y la libertad. Que eso es más poderoso que un cañón y que un misil. Pero también ocurrieron hechos que nos beneficiaron. Son de estas circunstancias que ocurren en las guerras, que se suceden. Napoleón pierde Waterloo porque el gran refuerzo que venía de uno de sus generales se extravió en el camino y no llegó a tiempo. Cuando llegó finalmente, ya todo estaba consumado. Fíjense lo que es la guerra, la estrategia y el tiempo y los refuerzos y las retiradas. Eso tiene una técnica, tiene unos principios. Bueno, ¿qué ocurre? Que entonces, porque ahí también está la estrategia que se desplegó en esa guerra. Duvergé, como ya sabían que venían esas 2 columnas, entretiene, utiliza el asalto de guerrilla a la columna de Suffren. Y Suffren, que tiene que enfrentar, en fin, se dilata y no llega a la hora y el día convenido con Charles Gerard para entrar a Asua. Y Gerard tiene que entrar solo. Quiere decir que entonces fue ventajoso para los dominicanos porque no tuvimos que pelear con un ejército tan numeroso. Aunque la columna del presidente de Haití era importante. Eso es un primer paso interesante que ya nos benefició. Pero después viene el enfrentamiento. La caballería de Buenaventura, el valor de las tropas dominicanas, en fin. Logramos un primer enfrentamiento en que las tropas haitianas tienen que ceder y devolverse. Pero entonces, otro aspecto que nos beneficia. Hubo el rumor de que le habían dado un golpe de Estado al presidente haitiano Charles Gerard, que encabezaba el ejército. Y eso pues lo turbó, obviamente. Pero estaban organizando a la llegada de Suffren y tratando de reorganizar el ejército haitiano para proceder. Mientras tanto, Santana, que dirigía el ejército como comandante en jefe del proceso militar independentista, la revolución independentista,
se retira a Baní, a Sabana Way. Hay una polémica con respecto a eso, pero digamos que fue una retirada estratégica, de acuerdo a las informaciones, para pelear con el ejército haitiano en un escenario mejor para el ejército dominicano, que conocía el terreno, en fin. Pero finalmente, Charles Gerard decide devolverse para Haití a enfrentar la sublevación que le dijeron que había. Le dijo, tú estás derrocado, como en efecto ocurrió finalmente, al punto de que él no pudo volver de nuevo al gobierno. Se embarcó para el exilio y murió en el exilio. Pero otro aspecto importante, la columna que iba al norte, y ahí también la importancia de la del 19 de marzo y la del 30 de marzo, que fueron esas dos batallas fundamentales para detener el ímpetu inicial militar de los haitianos. ¿Cuál era el propósito de la que entró por el norte? Vencer en Santiago, arrancar para la capital y atrapar a Santana en la retaguardia. La idea era, yo ataco por el frente, tú entras a la capital y agarras a Santana en la retaguardia. Queda como un sándwich en el medio. Y obviamente eso no lo aguanta un ejército que lo ataque por todos los lados. Entonces, ahí viene el triunfo también de la batalla del 30 de marzo. Por eso son esas dos batallas decisivas. Así que hoy, y el gobierno y el ejército, hay un desfile militar, un acto oficial se han celebrado en Asua. Siempre hay que recordar a nuestros héroes y hablar de este hecho para que contribuyan a preparar mejor la conciencia dominicana sobre la importancia de nuestra independencia, de nuestra nacionalidad, de nuestra libertad. Loor a los héroes del 19 de marzo de 1844. Pasemos con nuestro señor director.